La grabación se ha iniciado. Ok, sí, perfecto, ya está grabando. Muchas gracias, mi profe. Listo, buenas noches, Adriana y Gabriel, ¿cómo están? Bien, profe, muchas gracias. Me alegra mucho. Chicos, ¿ustedes son de qué grupo? No, profe, este no es mi grupo, yo soy el grupo número 2. Ay, bueno, mis muchachos, ustedes sí revisaron el cronograma, que nos vamos a reunir por grupos para poder revisar como el avance. No, le soy sincera, la verdad, no miré, profe, porque pues he tenido mucho inconveniente y no he podido entrar mucho a... Ay, Adriana, ¿y usted de qué grupo es, Adriana? Creo que es el 1, que es el de Keiner. Ok, grupo 1 de Keiner. Bueno, ¿y trajiste el insumo, el documento en Excel, como les indiqué a través de el mensaje para poder ir revisando como el avance? Nosotros sí hemos avanzado algo, pero le soy sincera, quien tiene el documento es Keiner y él no me lo ha compartido. Ah, bueno, entonces por favor le puedes avisar a Keiner que si de pronto te lo puede compartir o se conecta y lo revisamos en un momentito, porque mira que ya nos va corriendo el tiempo y eran 20 minutos programados por cada grupo. Voy a tratar de comunicarme con él, a ver. Por favor, Adriana. Sí, porque la idea de la jornada pues era, como les había indicado, hacer el debido acompañamiento en ese avance para mirar si de pronto tenían algunas dudas o inquietudes con respecto a los ítems que debían ir diligenciando para completar su propuesta de investigación. Entonces es necesario pues que lo muestren y lo vayamos revisando para poder hacer las respectivas observaciones. Pues hasta el momento no me contesta, profe. Y los otros integrantes de su grupo, Adriana. Es Juan, pero la verdad ni idea de Juan, porque con él casi no tengo contacto. Ok, bueno, entonces mira qué vamos a hacer. De todas maneras, pues vamos a hacer un pequeño repaso para que puedas de pronto, ya con tus compañeros internamente, hacer la revisión del material. ¿Listo? Le agradezco. Bueno, Adriana, mire, entonces la idea de la jornada de hoy, ¿estás observando la pantalla? No soy Adriana, pero sí sabe. Ay, hola, ¿cómo está? Bien, bien. Sí se puede ver la pantalla. Ay, se le escucha entrecortado y no le comprendí muy bien lo que nos dijo. Hola, perdón, que sí se puede ver la pantalla. Ah, bueno, listo. Entonces, está bien. Ah, bueno, aquí tenemos a Juan y a Mateo. Juan y Mateo, ¿cómo están? Bien, bien. Un poquito confundido con la actividad, pero vamos, pues pienso yo que bien.
Ok, Mateo, como les había indicado en la sesión anterior, la idea del día de hoy era poder revisar con cada uno de los grupos de manera pues personalizada de pronto el avance que tenían en el desarrollo de su proyecto de investigación y resolver dudas si las hubiera en el desarrollo del mismo. En eso consistía la actividad. De pronto, ¿cuál era la duda que tenías con respecto a ella? Pues en el apartado de la actividad, la duda que he tenido con el compañero con el que estoy trabajando ha sido más que todo como la estructura del Excel, porque digamos que nosotros en los objetivos colocamos, ¿cómo lo puedo explicar? En los objetivos de nosotros colocamos cosas relacionadas con las actividades que hemos realizado también. Entonces pensé yo, bueno, en el Excel hay una página que dice resultados, algo similar. Pero digo, entonces debería listar cada uno de esos elementos que nosotros hemos obtenido o debería generalizar. Ahí estoy un poquito como en blanco y mi compañero tampoco pudo solucionar bien el problema. Ok, Mateo. Bueno, entonces ya miramos entonces esa parte. Te pregunto, ¿tú perteneces al grupo 1, 2? Yo tengo entendido que soy el grupo 2 con Didier Barreto, Juan Eres Camilo y Gabriel. director y debías estar a las 7:20. Listo. Ujú, ahorita. Mateo, ¿ustedes trajeron de pronto el Excel para revisarlo? Sí, yo lo tengo, pues la parte que estoy avanzando yo la tengo aquí. Ok, pero entonces mira que vamos a hacer aquí unos 2, 3 minuticos de una introducción que es general, listo. Y ya Ok, enseguida miramos muy puntualmente tu proyecto, porque Adriana era del grupo 1 y bueno, los compañeritos no se pudieron de pronto conectar. Entonces, están viendo la pantalla y lo que les quiero indicar entonces es lo siguiente. En la página entonces 10 de la guía de aprendizaje que todos la conocen, ¿cierto? Porque la mostramos la vez pasada, yo se las compartí también. La guía de aprendizaje donde están las evidencias a entregar. Entonces tenemos la actividad a entregar, es la actividad GA5 24020 1064 AA2, que es elaborar la propuesta de investigación formativa. Entonces aquí tenemos la duración, 40 horas, materiales para el desarrollo de esta actividad. Es importante la lectura y análisis del material de formación, fundamentos de investigación, como habíamos indicado anteriormente en la sesión. Esto lo encontramos en la página 10 de la guía. Nos dice entonces la evidencia a entregar. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman las actividades de aprendizaje. Entonces acá podemos observar que esta evidencia de desempeño, conocimiento y producto, que es la propuesta de investigación formativa, tiene unas recomendaciones. Estas recomendaciones nos permitirán de pronto aclarar algunas de las dudas que se nos hayan presentado frente al desarrollo de ese documento Excel, como habíamos mostrado, que es el que se debe presentar con todo el desarrollo de la propuesta de investigación. Te las voy a leer una a una para que Adriana las tengamos allí en el radar y de todas maneras pues las revisan en la guía si es necesario. Dice primero, en cuanto a los aspectos generales, el documento presentado debe ser presentado en fuente Arial 10 y un interlineado de 1.5. Para la etapa, segundo, para la etapa 1, que es la etapa de preparación, antes de iniciar la escritura del documento, es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas en el mapa mental. Entonces era de pronto algo que también les indicaba en la sesión anterior, y es que esa propuesta de investigación debían hacer de ese ejercicio de en ese mapa mental identificar cuáles son esas características, ¿no? Que desde la parte social, económica, política y tecnológica se presentan en esa actividad que ustedes van a desarrollar desde su perfil profesional, que es el desarrollo de software, ¿cierto? Pero ustedes me decían, profe, ya nosotros hemos avanzado en unos proyectos, entonces yo les decía, listo, está bien. Tomemos entonces esas temáticas o esos proyectos que ya ustedes vienen desarrollando como emprendimiento y vamos a
darle de pronto la connotación de proyecto de investigación. En el punto 3, para la escritura del título es necesario que este sea concreto con relación al problema que se busca resolver. Este no debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas, debe tener una extensión máxima de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio, o en este caso pues el proyecto o propuesta de investigación. En el punto 4 tenemos, para el resumen, debe tener en cuenta que este se realiza cuando ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativo. El resumen es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del proceso investigativo que da cuenta del problema, cómo se realizó el estudio, cuáles fueron los principales hallazgos y cuál es la relevancia del estudio para su programa de formación. Este se elabora en 2 párrafos que deben contener máximo 120 palabras o 960 caracteres, incluyendo la puntuación y los espacios sin sangría de 10 a 15 renglones. Se recomienda que este párrafo se realice con oraciones cortas y simples separadas de punto y seguido. Debe estar en idioma español y en inglés. Yo pensaría que podríamos de repente dejarlo que fuera en idioma español, y les indicaba también en la sesión anterior que es lo último que se hace. Y tiene sentido, porque si yo voy a hacer un resumen en el que yo haga una descripción de los aspectos más relevantes, eso incluiría todo mi análisis de resultados y mis conclusiones, y pues si todavía no he desarrollado el proyecto, todavía no podría hablar de ello. Entonces, el resumen es lo último que se hace. En el punto 5 tenemos las palabras clave. Se incluyen una vez que está elaborado todo el ejercicio investigativo. Tras el resumen se deben escribir las palabras clave que se utilizan como fines de clasificación para que los documentos se puedan incorporar en bases de datos y de esta forma agilizar su búsqueda. En el punto 6 tenemos la justificación. La justificación expone las razones que justifican la realización del proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo. Aspectos sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos, entre otros. Demuestra la importancia de resolver el problema de investigación, destaca su impacto y aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá la investigación. En el punto 7, para los antecedentes, la revisión de la literatura es una síntesis original de teorías y trabajos de investigación que nos permite conocer más sobre el tema al que se refiere el estudio. El aprendiz deberá consultar las bases de datos del SENA y hacer una recopilación actualizada de los 3 últimos años de lo escrito sobre el tema. La revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubra cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y que se requiere abordar mediante el estudio propuesto. En el punto 8, para la identificación del problema, es necesario contemplar las necesidades expuestas en el mapa mental y realizar una identificación de las mismas. En un primer momento se hace una descripción de la situación actual del problema, se define el ámbito espacial donde se realizará la propuesta sin ampliarlo mucho, es decir, el lugar donde se va a realizar, puede ser municipio, puede ser comunidad, puede ser empresa. Se indica en forma clara cuál es el problema y quiénes lo tienen. Entonces, es decir, de pronto si es una población o si es un grupo determinado de personas o si son los 30 o 40 miembros de una organización o una empresa. Se escriben las causas que lo generan. En un segundo momento se describen las consecuencias que acarrea la problemática detectada y se pronostica qué sucedería si no se resuelve el problema. Es decir, explicamos de pronto qué situaciones o quiénes se ven afectados y qué consecuencias o qué efectos negativos puede tener este problema sobre las personas. Se pronostica qué sucederá si no se resuelve, qué puede pasar si no se le da solución al problema. Para la pregunta de investigación en el punto 9, entonces, es necesario tener en cuenta que guarde estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha.
Para ello, escriba una pregunta cuya respuesta es la solución del problema planteado. Entonces, nosotros escribimos nuestra pregunta de investigación y esta pregunta se resolverá a partir del desarrollo de la propuesta misma, ¿no? Por ejemplo, un problema es que la empresa no cuenta con software de bases de datos para la identificación de sus clientes. Entonces, el proyecto de investigación o la propuesta de investigación sería suministrarle a la empresa un software que permita mantener actualizadas las bases de datos de los clientes. El objetivo general, en el punto 10, nos indica entonces, tiene las siguientes características. Se relaciona con el problema y la pregunta de investigación. Profe, yo le hago una pregunta. Señor. ¿Está hablando con el grupo número 1 o con el grupo número 2 ya? Grupo 1, qué pena, es que aún no habíamos podido contactar con el grupo 1, entonces estamos haciendo como esta introducción, que igual sirve para todos, ¿no? Pero es revisando toda la guía que hay metodológica para el desarrollo de la propuesta. Son unas recomendaciones generales para todos, así que vale la pena que todos las puedan escuchar. ¿Listo? El objetivo general tiene las siguientes características. Se relaciona con el problema y la pregunta de investigación. Es concreto, se redacta con lenguaje claro y sencillo. Inicia su redacción con un verbo en infinitivo. Incluye qué se quiere hacer mediante la investigación, a dónde quiere llegar y mediante qué. La respuesta a estos interrogantes conlleva la respuesta de la pregunta problema ya formulada. Entonces es importante tener en cuenta esa estructura, ¿no? En el objetivo general, que tenga un verbo, un objeto, una condición. Es decir, el verbo nos indica la acción, el objeto con qué se quiere hacer y la condición para qué se quiere hacer. De repente el verbo desarrollar, ¿desarrollar qué? Un software de base de datos. ¿Para qué? Para solucionar los problemas de identificación de clientes o para poder identificar los clientes potenciales en la empresa para la prestación del servicio. Sería un objetivo general. Los objetivos específicos indican el orden sistémico en que se resolverá la investigación, los que dependen directamente del objetivo general. Entonces, si yo digo que mi objetivo general es desarrollar un software de bases de datos para la identificación de los clientes, entonces el objetivo o los objetivos específicos serán 2 o 3 objetivos que me permitan lograr el general, que va a ser tener esas bases, ese software de base de datos. Entonces, tal vez sea como primero hacer la programación de las características del software, luego el diseño, ¿no?, del software como tal, y por último puede ser una evaluación del funcionamiento del software. Allí tendríamos 3 objetivos específicos. En el marco teórico, este debe ser organizado en temas y subtemas de lo general a lo particular. El marco teórico hace referencia a las teorías, normas y conceptos que pueden contribuir a dar solución al problema y permiten confrontación, análisis y evaluación del proyecto. Ya en el punto 13, tipo de investigación, el aprendiz deberá indicar si es exploratorio. Se familiariza con el fenómeno que se investiga, si es descriptivo, ya si la investigación será descriptiva, en este caso sería identificar las características del universo de la población de investigación, señalar formas y conductas o establecer comportamientos concretos o comprobar alguna variable en particular. Y si la investigación es explicativa, entonces será comprobar si la propuesta de investigación realmente solucionaría el problema. En este caso, en el que ya les he colocado como el ejemplo del diseño del software para las bases de datos de clientes, entonces sería una investigación explicativa, ¿cierto? En la que si ustedes diseñan un software de bases de datos, la empresa solucionaría una dificultad que es no conocer cuáles son sus clientes o cuántos clientes tiene y cómo los puede atender. La población
se define como el conjunto de personas a los que va dirigida la propuesta, en este caso, si es la población del barrio, si es la población de una empresa. En el campo de técnicas e instrumentos, entonces, ¿cómo recogí la información? Si lo hice a través de observación, de encuestas, de entrevistas, y en este punto deberemos presentar el instrumento que utilizamos. Si hicimos una encuesta o diseñamos un cuestionario de preguntas, se debe adjuntar como anexo, ¿no?, a la entrega del informe ese instrumento que se utilizó. Y si fue una observación directa, un recorrido a través de las instalaciones de la empresa, por ejemplo, revisando cada uno de los software que utilizan o de las técnicas que utilizan para poder verificar los clientes, cómo llevan la información, entonces también deberá tener unas pautas, ¿cierto? Cómo se hizo esa observación, una fecha en la que se hizo un recorrido, qué fue lo que se revisó, se revisaron diferentes programas que tenían los computadores de la empresa, etcétera. Para la etapa de ejecución, diligenciar todos los campos propuestos teniendo en cuenta el punto 15 de las instrucciones, que es entonces cuáles fueron los resultados de la encuesta, entrevista, observación, entre otros. En el punto D, 17, que es ya 2.1 ejecución, es necesario diligenciar los campos teniendo en cuenta el punto 7 de las instrucciones. Como les decía, en esta parte es toda la información relacionada con la aplicación del instrumento y los resultados obtenidos. En el punto 18, etapa 3, se debe analizar e interpretar los datos recogidos en la fase de ejecución. En la etapa 4 se interpretarán los resultados. En esta etapa lo que hacemos es sacar ya en esta interpretación de resultados qué fue lo que encontramos, ¿no? Cómo eso que encontramos realmente resuelve o no el problema. Se confirma realmente si lo que yo estaba proponiendo como proyecto sí le da solución a esa pregunta de investigación que yo planteé, y se escriben finalmente las conclusiones. Si el proyecto sí fue viable y si fue de impacto para la comunidad o para la empresa donde se desarrolló. Entonces, básicamente todas las instrucciones, muchachos, están aquí en la guía, para que por favor, equipo de Adriana, las revisemos. ¿Sí me escuchó, Adriana? Qué pena que lo hice así, sí, rapidito, pero era para poder que tuvieras todo ese contexto. ¿Listo? Entonces, con todas estas indicaciones, eso, nos vamos como al formato de Excel y vamos plasmando toda la información allí. ¿Listo? Allí están 5 etapas y todos estos 21 puntos se agrupan en esas 5 etapas que están allí descritas en el documento de Excel. Les había dicho que podían tomar el proyecto que traían de emprendimiento precisamente porque ya ustedes me habían dicho que tenían un insumo bastante adelantado. Entonces yo también les decía, listo, es como hacer logística inversa, nos toca ir entonces, si ya tenemos una parte, entonces como hacer de cuenta que esa parte entonces no la teníamos y a partir de allí adelantar lo que debíamos construir, que tal vez no teníamos antecedentes, entonces vamos a buscar los antecedentes, que tal vez no teníamos un marco teórico, vamos a hacer el marco teórico, y así sucesivamente. Espero entonces que esto pueda servir a Adriana para que su equipo pueda avanzar con el desarrollo de la propuesta. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, Adriana, con mucho gusto. Bueno, equipo de Mateo. Ahora sí, buenas noches, equipo de Mateo. Qué pena, ahí nos disculpan, pero bueno. Buenas noches. Bueno, está todo tu equipo, Mateo. Pues yo veo acá a Didier y a Gabriel. Ah, sí, están todos. Ok, o sea que todos los que están son del equipo 2. Chicos, no sé si por favor ustedes que tienen acceso a su grupo le pueden escribir a los compañeritos que tenemos un atraso y que corremos entonces, que tenemos un atraso, ¿listo? Y que corremos el ingreso para los grupos que faltan. Creo que la profesora ya lo avisó. Ok, perfecto.
Comparto Listo, entonces pantalla. equipo de Mateo, sí, por favor. Entonces yo voy a dejar de compartir y por favor, entonces nos comparte pantalla y revisamos. Un momento. Pantalla. ¿Se logra ver? Aún no. Aún no, debe ser que está allí como cargando. Bueno, equipo, pero de repente ustedes alcanzaron a escuchar lo de las recomendaciones, ¿cierto? Yo sí, ellos, me imagino que también, aunque uno entró ahorita. Listo. ¿No carga aún? Aún no. Voy a cambiar. Sí, yo sí la veo. No, yo Sí, acá sí, en mi está pantalla, proyectando. ¿sí? Ay, pero yo no estoy observando nada, yo solamente veo los integrantes. Sí, sí. Está proyectando. Ahí intenté volver a proyectar para ver si da. De pronto proyectando una sola ventana. Bueno, yo ya dejé de proyectar, así que no estoy interfiriendo de pronto con la... Ah, bueno, allí. ¿Sí se logra ver ahora? Ahora sí, sí, señor. Bueno, entonces con ese mismo orden de ideas que usted nos estaba dando la clase pasada, nosotros como ya agarramos el proyecto que llevamos, pues los resultados que hemos hecho hasta ahora, como los insumos para la propuesta de investigación, entonces nosotros hemos avanzado unas cositas. Por ejemplo, el problema identificado, que es la dificultad de administración de los productos, las características, las ventas, los contactos y proveedores, que conllevan a que conllevan a ciertas pérdidas económicas. Entonces, ese es el problema identificado. La pregunta de investigación, que es similar al problema identificado, pero hecho pregunta, que de qué forma se puede mejorar la administración que involucre tecnologías modernas, es decir, que involucre pues, lo que estamos haciendo, que es de desarrollo de software. Población o conjunto, pues acá es el personal del sitio, del lugar, que va a estar encargado de la administración de esto. Tenemos el objetivo general, los específicos también. Por ejemplo, el primero, que es, pues lo estamos enfocando con las actividades que hemos hecho. Todavía no como directamente al software porque pues todavía estamos en lo de implementar. Por ejemplo, el primer objetivo dice reconocer, recolectar y analizar requisitos funcionales. Ya esta la tenemos. La actividad que se hizo aquí fue, aunque no lo he copiado, está en la copia del compañero Didier. La actividad que está acá es la elaboración de unas tablas que tienen todos los requisitos funcionales y tienen un apartado de requisitos no funcionales. Aquí es donde entramos un poquito en duda nosotros, porque por ejemplo, los recursos realmente pues es un archivo de Word, no requiere como tanto equipo, vamos a entender. De Ok, pronto, pero está bien, Mateo, o sea, es que uno no necesita tener una lista, pues un inventario de recursos de 50 páginas, ¿no? Los recursos son los que ustedes van a utilizar y eso lo saben, son ustedes, ¿no? Si usted dice que lo que requieren de repente son unos formatos, en este caso, entonces formatos o documentos en Word, entonces formatos en Word. Recursos para ok, desarrollar la actividad, queda perfecto. ¿Listo? listo. Entonces aquí sí ya, pues lo Porque tenemos esos en la recursos copia de Didier. pueden ser físicos, tecnológicos, digitales, documentales, humanos, los recursos para el desarrollo de la actividad. O sea, pueden ser de varios tipos, humanos, logísticos, de infraestructura, lo que necesitemos, materiales. Comprendo. Entonces aquí entra pues el personal del establecimiento del negocio y los Sí. formatos. Entonces, recurso humano, entonces sería Entonces recurso sería humano. recurso humano. Porque Word es, ese es otro problema que estamos teniendo con el documento, que siempre salen cosas como fuera de lugar. ¿Sí? Ahí. Recurso humano y formato de Word. Recurso humano, formato para Recurso humano, borra el i, le das enter y otro, eso como si fueran viñeticas, Es que pero si ahí le no doy por ahí. enter me salta otra Ah, casita. bueno,
Dale, entonces ya después haces el ajuste. Listo. Recursos humanos y formato de recolección de requisitos funcionales. Ok. También tenemos acá el otro objetivo, que es la elaboración de diferentes artefactos donde se plasme la información obtenida de manera organizada. Aquí entra son los casos de uso, que es otro tipo de documento que hicimos, que también requiere, ¿cómo me explico? En este caso, la actividad para lograr ese objetivo es literalmente la entrevista, preguntarle a la gente que va a estar en contacto con pues, la solución, de qué manera les resulta más sencillo, más fácil hacer las tareas que corresponden a, por ejemplo, en la administración de inventario, que si les sirve que sea como una tabla de Excel o si les sirve que sea como una lista, que si lo pueden Pero hacer desde el entonces, navegador. listo, La pero entrevista. entonces allí, venga, aterricemos la Mateo. Entonces allí la actividad para lograr el objetivo sería la realización de encuestas o la aplicación de encuestas para conocer la información. Sí, la entrevista, exacto. Ok, entonces realización de entrevistas personalizadas para conocer, bueno, no sé ni qué es un artefacto, ahí me disculpan. Es una, pues, sustantivo de básicamente tareas que hemos hecho, de actividades. Ok, perfecto, entonces allí. La actividad sería entonces aplicación de entrevistas. Con fin de, puede ser Que conoce. Ajá, ¿con qué fin? con fin de no, de establecimiento de casos de uso. Ok, Establecer. con el fin de conocer los casos de uso. Es más como establecer, porque los casos de uso son algo que nosotros creamos en base a las experiencias de los usuarios. Ok, Yo diría que como perfecto, establecer casos listo. de uso que serán usados para la elaboración de la interfaz, por ejemplo. Espérate, aplicación de entrevistas con fin de establecer casos de uso que serán, bueno, entonces cambiemos ese usados que no nos quede allí repetido. Que servirán para la elaboración, cambiemos ahí. Entonces, casos de uso que servirán para la elaboración de una interfaz. ¿De acuerdo? Suena mejor, sí, suena mejor. Perfecto. Entonces, venga, no avancemos allí, detengámonos un minuto en lo siguiente. O bueno, terminemos los recursos a desarrollar la actividad. ¿Qué recursos necesitamos acá? Similar a este, recurso humano y recolección de un formato, que también es una tablita, que ya la tenemos también lista. Bueno, cuando hablamos del formato también, el formato no va a ser manual, ¿cierto? Es un formato que va a ser digital. También necesitaremos entonces una, no sé, computadora, ¿cierto? Porque el formato se diseña en una computadora. Entonces necesitarás pues el equipo de cómputo para poderlo elaborar. Sí, ahí está, dispositivo dispositivo Ok. moderno, móvil o PC. Y formato de recolección acá no es de requisitos, sino de almacenamiento de casos de uso. Ok, perfecto. Bien. Y la otro caso específico, perdón, objetivo específico, que es similar, pero este ya es como en base a los resultados de la pasada, pues del objetivo pasado, que es la elaboración de artefactos que funcionen como maqueta y prototipo. Es decir, con lo que nosotros obtuvimos en este lugar, que son más que todo entrevistas, opiniones, entonces en este objetivo, lo que nosotros estamos haciendo o hicimos en este caso, son, por ejemplo, cómo lucir la interfaz gráfica de una aplicación web, por ejemplo. Entonces, con la elaboración de eso, uno le mostraría al cliente, bueno, así luciría la aplicación. ¿Te interesa que cambiemos tal cosa, que lo movamos de este lugar, cambiemos un color? Entonces, ese es otro objetivo. Y la actividad aquí que nosotros hicimos fue la elaboración de eso en HTML y XML, si no mal me acuerdo. Entonces, pero es que, o sea, no me acuerdo si Didier tiene esa parte ya escrita, entonces sería como escribirlo dos veces. Sería mejor como avanzar en otro punto que no entendí. Bueno, pero espérame, déjalo allí en los objetivos. Listo. Mateo, mire,
La indicación es la siguiente: los objetivos específicos guardarían la misma estructura que el objetivo general. Deben empezar también con un verbo infinitivo porque nos están indicando la acción. Entonces, por lo menos en mi estilo muy particular, a mí siempre me gusta que trabajemos con un solo verbo, porque el verbo es el que indica la acción, qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando yo digo reconocer y recolectar, entonces son dos verbos. O sea, yo particularmente de lo que he aprendido también de metodología, sugiero que sea un solo verbo, aunque ya hay muchos metodólogos que dicen, no, se pueden utilizar dos verbos, y de hecho hay investigaciones y todo con dos verbos. Pero es importante, sí, que el verbo esté en infinitivo porque es el que nos indica la acción y esa es como la estructura para la redacción del objetivo, ¿viste? Ok, entonces me Allí suena bien la palabra recolección porque es como mostré. combinación. Ok, entonces reconocer, recolectar, analizar, ¿no? Entonces recolectar Pronunciación. información de requisitos funcionales, no sé si recolectar información de requisitos funcionales en la organización o en la empresa. Estamos hablando de una empresa, ¿no? Esto es para una empresa. Perfecto. En este caso del cliente. Del cliente, perfecto. Entonces acá, elaborar diferentes artefactos para la recolección de información de forma organizada. Listo. Para la recolección de forma organizada. Obtenida de manera organizada, ok. Este también en infinitivo, elaborar. Listo, pero entonces también sería elaborar o podríamos utilizar el verbo diseñar. Diseñar el artefacto que funcione o diseñar artefactos que funcionen como maquetas y prototipos. Sí, suena mejor diseñar porque ya estamos haciendo algo. Perfecto. Gráfico, ¿no? Listo, entonces diseñar artefactos que funcionen como maquetas y prototipos, punto. Porque ya sabemos que es para la solución del problema que estamos planteando en la empresa, ¿cierto? Ok. ¿De acuerdo ahí? Sí. ¿Queda claro? En resultados, bueno, entonces aquí para terminarlo, los resultados serían si se logró hacer el ejercicio de pronto de escribir, se recolectó en resultados, se recolectó, se aplicó el formato y se recogió la información obteniendo los datos sobre requisitos funcionales del cliente. Producto entonces, requisitos funcionales del cliente. Ok, entonces el primero es una descripción corta de lo que se hizo y el segundo Sí. lo que se obtuvo. Ya es eso, lo que se obtuvo como tal. Ya en el segundo, ya es entonces elaborar diferentes artefactos. Entonces dice que aplicar una entrevista. Entonces el producto allí, ¿qué es? Un artefacto que me permitió recolectar como la información. Y el otro ya es un artefacto que funciona como maqueta. Entonces casi que el producto en el último ya sería el prototipo que ustedes esperan mostrar. Sí. Bueno, listo. Entonces otra duda que yo tengo también es porque acá hay una parte que dice justificación, que Sí. es, bueno, argumentar por qué es importante con los elementos sociales, políticos, tecnológicos. Esa parte creo que la entiendo. Sin embargo, acá abajo vuelve a repetirse justificación nuevamente. Entonces, ¿debería llenar las dos o puedo eliminar una? Permíteme. Justificación. Bueno. Lo que pasa es que allá arriba nos aparece, es como si... Puedes quitarla de arriba. Puedes quitar la que está después de palabras clave, listo. Ok. Y dejamos solo la que tenemos allá abajo. Pero esta parte sí me interesa para acordarme Sí. que tenemos Total. que hacer. Sí. Elimina la que está en la fila 12, por favor. Y claro, la justificación entonces es allí donde se argumenta, ¿no? ¿Por qué es importante desarrollar esta propuesta? Desde lo social, institucional, tecnológico, incluso ambiental, si fuera del caso, ¿no?
Comprendo. ¿Qué beneficios se van a obtener en todos estos ámbitos si se desarrolla esta propuesta? Ok. Ahora también tenía una pregunta, Ujú. porque en la parte de metodología, pues como lo decía antes, tenemos estos dos objetivos, que es básicamente la entrevista, pero también está el otro objetivo que pues, requiere que nosotros hagamos de algo. Entonces la metodología, exactamente, ¿puedo colocar realización de entrevistas o tengo que escribir más? Bueno, en la metodología sí es necesario que describas con respecto a esos objetivos qué fue lo que se hizo con respecto a Ok. esos objetivos específicos. Entonces, mira que sería indicar, se elaboraron unos instrumentos para recolección de información, que en este caso tal vez fue cuestionario, entrevista, con los cuales se logró conocer tal información de la empresa. A continuación, entonces, se desarrolla o se diseña, ¿no?, el Ah, prototipo que ok, consta de tal y tal y tal cosa, de acuerdo a las necesidades que se identificaron con la entrevista. Y eso es comprendo. el método. Sí. Estas dos también las puedo mezclar, ¿cierto? Técnica y técnicas similares. Porque en Bueno. esta dice técnicas e instrumentos de recolección de información. Sí, claro, es que las técnicas sí, Esta la puedo combinar con la de abajo. total. Combinar uy, este texto para combinarlo primero. Listo. En la población o muestra, en la población, el número de empleados totales, ¿no? Y ya la muestra, cuántos fueron los encuestados. Ok, población muestra. Voy a colocar acá. En población total de empleados y ya en la muestra cuántos fueron seleccionados para la encuesta y cómo fue la selección. Normalmente se debería hacer al azar. Entonces tengo 5 áreas en la empresa y decidí muestrear las 5 áreas y en cada área escogimos a 2 empleados al azar, Ok, por ejemplo. entonces Listo. acá coloco población, pues el total de empleados y la Ujú. muestra, cuál, pues, qué apartado de los empleados fueron. Pero ya para ¿Cuántos? Sí. explicar, ya sí lo colocaría en metodología. Elegimos tales personas para. Es correcto. Se escogió de una población de tantos, se escogió una muestra de tanto, que se Bueno, seleccionó al azar, etcétera. Ajá. los recursos requeridos ya lo comprendí, es como pues, recopilar todos los recursos de cada objetivo específico también. Sí, lo que necesita, recursos humanos, logísticos, tecnológicos, infraestructura, etcétera, que te van a ayudar a desarrollar las actividades que alcanzan el objetivo específico, que a su vez nos ayudan a cumplir el objetivo general. Todo eso va enlazadito. Bueno, en la página 2 vi este formato que es como, imagino que tiene que ver con la base de datos del SENA. Yo lo he estado llenando con consultas que he hecho yo por internet para encontrar pues información. Pero también debería llenarlo con la página del SENA, con la base de datos de esa Eh, misma. por eso, la base de datos que utilizaste para la recolección de información. Todas las que Ah, hayas utilizado, sean SENA o no sean SENA, es importante que las relacionemos allí, ¿listo? Porque de repente también pudo haber algunos recursos de información que los consultaste, no sé, en Google Académico o de manera libre en la web, ok, ¿listo? Entonces, es comprendo. relacionarlos todos. Ok, yo esto en este caso y pues lo he estado llenando. No sé si tendría que llenarlos todos o no es necesario. Sí, señor, es importante que sea completo. Mira que ahí nos está pidiendo una información, no la fecha en que consultó, la Ah, fecha en que sí, consultó, es- entonces 2 de junio, qué base de datos utilizó, no es que utilicé de repente el Icontec, términos de búsqueda, utilicé el término software, el recurso web, entonces ya la URL donde encontré la información, qué palabras de pronto clave puedo yo asociar a ese documento también, una breve descripción del contenido. Asimismo el resumen. Eso ya allí es muy breve, es como para tener una idea de qué trató el ok, documento consultado.
Entonces, por cada consulta se llenan todas las casillas correspondientes a la consulta. Sí, Pero señor. también tengo que llenar, digamos que yo hice 5 consultas y con esas puedo defenderme con el proyecto. Entonces, Entonces, puedo solo dejar 5. en blanco. Solo 5 y eliminas esas si gustas para que no te quede de pronto eso allí como sobrante y solamente te Ok. quedan las 5 relacionadas, las que utilizaste. Bueno, y otra consultica también que es como la más pesada, lo de la técnica de recolección de información, porque como mencioné antes, tenemos varias, que la entrevista, que la, pues, ampliar ese grupo de personas que vamos a usar como muestra. Está la entrevista, el caso de Bueno, uso, ¿cuál era la otra? bueno, mi estimado aprendiz. Entonces allí en ese caso deberían tener, entonces para el caso deberían ser 2 hojas, ¿no? Porque son 2 instrumentos distintos. Entonces uno, por ejemplo, hiciste una observación, ¿no? Entonces la técnica, observación, el tipo de instrumento que utilizaste para la observación pudo haber sido de pronto un listado o una guía que te permitió hacer ese recorrido y en esa guía tal vez se definió la fecha, el área y de pronto tenías como un derrotero de 2 o 3 ítems que ibas a observar en el recorrido, ¿cierto? Ok, pues podría Entonces, hacer eso sí, y el pegar nombre otra del hojita. instrumento, sí, quién lo elaboró, cuáles son las instrucciones para su implementación y también una breve introducción de la utilidad que reviste de pronto la aplicación de ese instrumento. Ok, Ya en el desarrollo, entonces, es explicar ese instrumento, entonces, el instrumento con la técnica de observación se realizó un recorrido por la empresa. Este recorrido, utilizando una guía como instrumento, nos permitió observar las 5 áreas de la empresa en las cuales podíamos identificar cómo era el uso de la información, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ok. se aplicó? Entonces sí nos toca diligenciar esa parte porque ahí sí tenía la duda. Sí, señor. Ya Didier tiene el otro documento que lo tiene un poquito más avanzado, ya que es, y esto llenarlo. Sí, ya serían 2. Uno para la observación y otro para la entrevista. Ok. Luego está esta de procesamiento que pues es la parte de interpretación de datos, que yo ya tengo acá unos temas como escritos de los cuales quiero hablar un poco y escribir qué se hizo en cada uno de esos. Ya solo tengo un borrador escrito pues en un Word porque me resulta como más cómodo trabajar en Word. Ah, perfecto, está bien. Sí, igual se puede trabajar allá y luego se puede transcribir la información. Pero ahora en esta parte, perdón, lo de interpretación de resultados y conclusiones no es similar casi. Puede que sí, puede que no. No, mentiras, no es igual. En el análisis de datos lo que hacemos es que toda la información que recogimos con el instrumento se esperaría que la pudiéramos tabular, pues si fue cuantitativa. Por ejemplo, en el tema de las encuestas no es cualitativa, cuanti, sino cualitativa. No nos permite hacer tabulación de los datos. Como no conozco el instrumento, de pronto no podría decir, pero me da la impresión que fuera más cualitativa. Entonces, en ese análisis es hacer una breve descripción de qué salió de allí. Cuando es Ah, ok. cuantitativa, por ejemplo, entonces yo tengo una pregunta. ¿Usted utiliza un software para tener la base, para identificar a sus clientes? Entonces mis respuestas son sí y no. Entonces yo se la apliqué a 20 empleados de la empresa. Entonces yo allí puedo sacar o puedo tabular esos datos diciendo el 70% no utiliza un software para la identificación de clientes, el 30% sí lo utiliza. Entonces lo que hago en el análisis de datos es precisamente eso, decir, en esa pregunta, en cada una de las preguntas que yo utilicé en mi instrumento, ¿qué fue lo que yo pude evidenciar? En este caso, que el 70% de los empleados no utiliza un software para identificar o conocer sus clientes y las necesidades, y el 30% sí lo hace. Eso en análisis de datos. Y ya en procesamiento de los resultados y conclusiones,
o en interpretación de esos resultados y conclusiones, ya lo que vamos a hacer es entonces indicar que ese 70% de los empleados en la empresa no están utilizando un software, por lo cual se espera que la implementación de ese software que ustedes están proponiendo, que fue ese artefacto, nos permita disminuir el problema de desconocimiento de los clientes y sus necesidades en la empresa. Okay. Sería lo que decimos en resultados e interpretación. Y ya en las conclusiones, pues las conclusiones son más breves y son muy generales. Un software puede ser tal vez un software personalizado para la empresa, permitirá solucionar inconvenientes de desconocimiento de los clientes y acercará a la empresa más a las necesidades del mismo, con el fin de fortalecer su productividad y su capacidad empresarial, por ejemplo. Bueno, lo Ya que como yo capto entonces de ahí es que la etapa 4 se enfoca más en los objetivos específicos, mientras que la conclusión en el general, ¿cierto? sí. Ok, entiendo entonces. O sea que en la etapa 4 podría yo hacer uso de los resultados acá, ¿cierto? Uh-huh. Ok, listo, ya se los tenemos. Entonces será pasarlos acá ahora. Ay, gracias por despejarme la duda entonces. Ya sé entonces cómo llenar estos dos ahora. Ok, Nos listo. pasamos del tiempo con el otro equipo. Uy, sí. Pero bueno, Bueno, lo dejo de importante es compartir. que vaya quedando la información clara para que puedan avanzar. Muchísimas gracias, equipo de Mateo. Gracias a usted. Muchachos, ¿ustedes qué equipo son? El 2 me dijeron, ¿cierto? Ah, sí, el 2. Pensé que le estaba preguntando a los siguientes. No. Ustedes son el 2, sigue 3. Mateo, ¿quién es el equipo 5? Yo creo que no hay. No hay equipo 5. Ah, ok. Pues no lo sé. Yo tengo entendido que en la página, en territorio, aparecen unos equipos nuevos que son los que hizo la profesora que tenemos ahora. Pero Sí, antes señor. habían unos equipos antiguos también. De hecho es que me aparecen, bueno, pregunto es porque me aparecen solo 4, pero bueno, ahí lo aclararemos avanzando. Listo. Bueno, muchísimas gracias, equipo. Espero que les vaya muy bien. Ay, bueno, disculpen acá un momento. Ok, listo. Espero, chicos, que con de pronto las observaciones puedan avanzar y sacar adelante su propuesta de investigación. Para los otros puntos relacionados con justificación, marco teórico, antecedentes, es importante revisar la bibliografía, revisen de repente la guía de aprendizaje que también tiene como las orientaciones en cada uno de esas variables para que de repente pueda ser un poco más fácil para ustedes. Importante la documentación porque básicamente es argumentar y justificar por qué hay un problema, por qué ese problema necesita solución, si otros han trabajado o no en esas soluciones en algún momento, o si no hay ningún referente que también puede llegar a darse, ¿no? Que no haya referentes teóricos frente a la solución de esas situaciones, que no haya un documento de referencia y bueno, eso no es del todo malo y antes deja la puerta abierta para seguir de pronto construyendo información acerca del tema de investigación. Muchas gracias, equipo de Mateo. A usted. Listo. Equipo número 3, ya se encuentran por aquí. Hola, equipo 3. Mateo, Gabriel, Didier, Camilo, Daniel y Humberto son de su equipo. Solo Camilo, Gabriel y Didier. Ok, o sea que esperaríamos que Daniel y Humberto fueran del equipo 3. Daniel y Humberto, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿están Buenas por noches, aquí? inspectora. Muy bien, sí, señora.
bueno, me alegra mucho. Qué agradable escucharnos. Bueno, muchachos, los escucho entonces, por favor. Ay, ¿quién me escribió por acá? Por favor, si fueran tan amables. Bueno, buenas noches nuevamente, los saludo. El objetivo entonces de la sesión es conocer sus avances frente al desarrollo de las propuestas de investigación y poder de repente resolver las dudas o inquietudes que tengan al respecto. Para ello entonces se les solicitó que por favor trajeran el formato en Excel para que pudieran de repente mostrar el avance y poder evidenciar cuáles son sus inquietudes. Claro que sí, instructora. Permítame por favor un momento que ya Juan Agis ya entró. Que él va a presentar el formato, ¿listo? Bueno, sí señor, está bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias a Dios, bien. Ahí están viendo la pantalla. Sí señor. Bueno, nosotros no hemos hecho mucho avance que digamos. Tenemos ¿Cómo que no, mi muchacho? ¿Por qué, Juan? ¿Qué pasó? no. Ve, aquí tenemos pues solo esta parte. Bueno, vamos aquí en la justificación del proyecto que vamos a hacer. Lo justificamos como un sistema de gestión de ventas de inventario para facilitar el control, seguimiento de productos y lo de las ventas a una empresa que pues no estaba manejando ningún sistema de software. Bueno, de hecho no lo está manejando ningún sistema de software de inventarios o de ventas. No tiene ningún registro en absoluto. Entonces, vista de esa necesidad, nosotros nos dimos a la tarea de hacer pues como proyecto, como idea de práctica también, un sistema de ventas e inventarios y lo llamamos precisamente pues así también, CIVI. CIVI, que significa Sistema de Ventas e Inventarios. De esto podemos decir que esta empresa, por ejemplo, inició sus trabajos en el año 2017, que fue que inició la actividad comercial. Y la actividad principal que tiene la empresa es la venta de servicios de televisión e internet satelital, así como la instalación de esas antenas y el mantenimiento también de los equipos. Ese es el proyecto pues, en el que estamos trabajando para hacerle el sistema a esta empresa. Esta empresa mes a mes tiene algunas ventas, y también tiene varios servicios. Bueno, los servicios que presta mes a mes, que son de mantenimiento y nuevas instalaciones también. Nuevas instalaciones de las ventas nuevas y los mantenimientos que hace la empresa. Pero entonces, como no tienen el sistema como tal, requieren un sistema que maneje el material, por ejemplo, que recibe y que lleven las contabilidades de cuando, por ejemplo, ese stock se va rebajando para poder pedir más material, porque sucede que a veces, como no tienen el control, entonces no se fijan qué tanto material tienen en bodega y llega un momento en el que tienen trabajo, pero no les llega material. Perdón, no tienen material con qué trabajar, entonces dejan de trabajar 1, 2 o 3 días porque no tienen cómo cumplir las órdenes de servicio, cómo hacerlas porque no hay material y le toca esperar a que les llegue el material
que lo solicitan los lunes y les está llegando entre viernes y sábado, o sea, 4 o 5 días después de que hacen la solicitud. Y eso genera pérdidas porque no pueden trabajar y obvio, pues si no pueden trabajar no van a ganar, ¿cierto? Lo otro es que como no hay un control tampoco no hay un control acerca de los equipos que le hacen mantenimiento, digamos, de equipos malos que entran a bodega de evolución, por ejemplo, no hay un control sobre eso. A veces se genera la pérdida de algunos de esos equipos y eso también les cuesta plata a la empresa. Entonces, la idea es organizar ese sistema con el que puedan mejorar, porque, digamos, la empresa genera un movimiento mensual, digamos que bueno, pues considerable. Entonces, el hecho de generar pérdidas a veces de más de 1 millón, 1,5 millones de pesos en un mes, Es eso considerable. es demasiado. Sí, señor. Eso es mucho, ¿cierto? Entonces, sí es necesario organizar eso. En eso es que estamos en ese proyecto. Ok. Por favor, Juan, vuelves como a subir al problema. Aquí Entonces, surge la problema. necesidad de crear un software para una empresa particular debido a que encontramos que como tal no había registro de ventas ni de inventarios, lo que generaba la pérdida de dinero y de trabajo en algunas ocasiones por varios días al no tener un registro de cuánto material había en stock. Bueno, entonces vea, Juan, entonces lo primero es que para esa identificación del problema, entonces no lo vamos a redactar así como lo tenemos allí, que surge la necesidad de crear, no. Precisamente el problema es para que en este puntico nosotros podamos decir qué es lo que está sucediendo. Entonces lo que está sucediendo es lo que me estabas diciendo allí, ¿no? Una descripción de la situación problema. Usted allí no va a decir cómo se va a solucionar. Ah, no, es que con el software lo solucionamos, no. Usted allí habla del problema. No se cuenta con un software, no se cuenta con información, se está presentando pérdidas de dinero. Es mencionar o describir cuál es el problema en forma clara. ¿Quiénes son los que se están perjudicando? ¿Se está perjudicando la empresa? ¿Qué está causando ese problema? La falta de esto, el no conocer aquello, no tener el software en este caso, o no tener los equipos o las herramientas tecnológicas. Allí es necesario describir qué es lo que está pasando. ¿Sí me hago entender? Ya, o sea, más o menos, digamos, como aparece aquí, pero digamos que quitaría esa primera parte donde dice surge la necesidad, perdón. ya, de crear un software. Ay, disculpe, algo me dio alergia. Bueno, surge la necesidad de crear, entonces no surge todavía no vamos a decir surge eso, sino listo. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se evidencia? ¿Qué es lo que está sucediendo en la empresa? Entonces se encuentra que en la empresa no se llevan o no se diligencian registros de venta, no se manejan registros de inventario, generando pérdidas de dinero. Entonces es importante allí como mejorar esa partecita de la redacción, indicando qué es lo que está sucediendo, lo que genera pérdidas de dinero, atraso en las operaciones, desconocimiento en el número de clientes atendidos, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes saben que es la situación, que ustedes son los que la conocen. ¿Listo? ¿Sí me expliqué allí? Sí, señora.
Así como también pueden allí mencionar brevemente cuál sería la causa mayor que está generando de pronto esa situación problema, ¿no? Entonces es porque no se tiene tecnificado, no se tienen tecnologías digitales para el manejo de inventarios, etcétera. Ah, bueno, listo. Ya estoy tomando las notas como para tenerlo ahí. Perfecto. Entonces, como tenemos esa situación problema, entonces, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo aquí general. Uh-huh. El objetivo general que debe iniciar con un verbo en infinitivo debe tener como un objetivo. Sería como crear Ajá. crear entonces un sistema o un software en el que la empresa, las personas puedan llevar un control de las actividades de la empresa. Entonces, crear un software de inventarios para llevar control de las actividades de la empresa. Ajá. Ok. Entonces, ya que allí lo tiene un verbo, crear. Claro. Crear el objeto, un software de inventarios. ¿Con qué fin? Para llevar control de las actividades de la empresa. Entonces, allí ya tiene un objetivo general. Ahora, entonces, si ese es nuestro objetivo general, entonces, ¿qué podríamos plantear como pregunta de investigación? Ya teniendo nuestro objetivo, escribir una pregunta cuya respuesta va a ser el objetivo. El objetivo, pues, que acabamos de crear le va a dar respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Entonces, para nuestra pregunta de investigación, podríamos entonces decir, la creación de software de inventarios podrían solucionar los problemas de pérdidas económicas y atrasos en las operaciones de las empresas. A los problemas de qué, a los problemas de pérdidas económicas y atraso en las operaciones, ¿cierto? Como para resumir un poquito lo que dijimos allá en el problema, para que eso no nos quede allí tan extenso. Pero entonces eso, o sea, es que yo espero que esa sería mi pregunta de investigación. Si crear este software realmente va a permitir que se solucionen los problemas de pérdidas económicas y también de atraso en las operaciones. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, claro. Y esa pregunta nos lleva a trazarnos el objetivo. ¿Cuál objetivo? Ah, crear un software, ¿no? Un software de inventarios que nos permita conocer las actividades de la empresa y detalle de las operaciones. No sé, ya se podría de pronto ajustar un poquito de la redacción del objetivo general, de acuerdo a su necesidad. Ah, bueno. Listo. Entonces, objetivos específicos son objetivos más pequeños que me van a permitir alcanzar bueno, entonces allí importante que ya definas cuál sería la población objeto de la investigación. La población objeto de la investigación, que en este caso sería la empresa de transporte JMH, por ejemplo, que cuenta con 55 empleados y tiene su radio de acción en el municipio de Ibagué, por decir cualquier cosa, a manera de ejemplo, ¿cierto? Esa sería la población entonces.
población o con listo. Entonces, empresa de comunicación, que cuenta con un número tal de empleados. Si así es población, siempre debo decir como un número, ¿no? Que lo integra. Claro. O la empresa TIG con sus 5 sucursales en 6 ciudades del país. En 5 ciudades del país. La población. Siempre debe haber un número de personas allí que se vayan a beneficiar. Allí en esa población vamos a relacionar el número de personas que se benefician cuando se implemente este proyecto de investigación. Por eso debe decir un número. ¿Estamos? Sí, señora. Perfecto. Entonces, los objetivos específicos, Juan Miguel, los objetivos específicos nos llevarán a resolver el objetivo general. Entonces, venga, yo le pregunto a usted como experto técnico. Si yo lo que quiero es crear un software de inventario para llevar, ay, ya no alcanzo a ver, para llevar como estadística de las actividades y operaciones de la empresa, usted ya ahí lo ajustará. ¿Qué debería hacer primero? Si yo quiero crear ese software, ¿qué hago yo primero? ¿Qué sería lo primero que... No, lo primero que se hace es como una recolección de datos de la empresa. ¿Recolección de datos sobre qué? Sobre la empresa, sobre a qué se dedica, cuáles son las actividades que realiza, ¿sí? Los servicios que presta. Diría yo que más o menos eso. No sé qué dice el compañero Daniel. Bueno, sí, ¿qué dice el compañero Daniel? ¿Cuál sería para crear un software de inventario? Pues ya ustedes conocen la empresa. Ya me dijo que es TIG, que tiene 55 empleados, que se dedica al transporte. ¿Cuál sería la primera acción que ustedes deberían desarrollar para crear un software de inventarios? Daniel, Humberto, también puede Pues, opinar. la primera acción que vendría siendo, como lo primero que haría el software. No, lo primero que nosotros haríamos para Yo pensaría que hay que hacer un empresa. diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico, para mí sería lo primero. Si yo quiero crear un software de inventarios, yo pensaría que debían primero levantar ese diagnóstico en la empresa sobre esa necesidad de hacer esos inventarios. O sea, como conocer cuáles son las, no sé, materiales o insumos que se manejan en la empresa y que requieren manejarse sobre inventario. Porque si no, ¿para qué voy a crear el software de inventarios? Primero necesitaría el diagnóstico de, no sé, equipos, insumos, materiales. Después de que tengo ese diagnóstico de, bueno, equipos y materiales en la empresa, entonces, segundo, ya tengo el diagnóstico, ya sé qué hay. ¿Qué hago para continuar con ese ejercicio de crear el software? Ya desde su parte técnica. Bueno, ya después de obtener el diagnóstico, comenzaríamos a realizar, pues, primero evidenciar cuáles serían los problemas, ¿cierto? ¿Qué cosas podríamos agregarle para ayudar a mejorarlos, que los beneficie más? Bueno, por ahí va Daniel, pero siendo un poquito más concreto, ¿usted qué haría? Ya con la información del diagnóstico, un segundo paso, por llamarle así, un segundo paso sería que, si ya tienes la información del diagnóstico de todos los materiales, equipos, insumos que tiene la empresa, desde esa parte técnica que ustedes manejan, no sé, sería como iniciar con el diseño del software, tal vez, como con desde la parte de programación, diseñar ya cómo sería el Una software. maquetación.
Ok. Lo que pasa es que Pero, hay que analizar, por ejemplo, sí, qué clase de software se debe hacer, ¿cierto? Pero, ok, pues para eso sí, hay que hacer una maquetación. Bueno, primero hay que conocer las necesidades para poder diseñar los casos de uso. Los casos de uso perfecto. nos muestran cuál es la necesidad que tiene la persona y cómo la vamos a solucionar. Entonces, el caso de uso nos muestra eso. Para Perfecto, eso son los entonces casos de uso. listo, entonces allá en el diagnóstico, de repente, en ese diagnóstico, hacer ese ejercicio, entonces, en ese diagnóstico de manejo de equipos y diseño de casos de uso. Diseñar casos de uso. Y cuando ya tengo el diseño de los casos de uso, entonces ya puedo crear el software. Igual. No, todavía no se puede No, diseñar. todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Qué otro paso hay que desarrollar allí para poder llegar al momento ya del diseño del software? ¿Qué sigue? Bueno, entonces complételo, ¿no? Diseñar casos de uso para la identificación de necesidades de la empresa. Complételo, Juan, por favor. Diseñar casos de uso para la identificación de necesidades de la empresa. Listo. Y el objetivo número 3. Máximo podemos hacer hasta 4. No se recomienda 4 porque se nos vuelve ya muy extenso y de repente tal vez de difícil alcance. Listo, entonces levantamos el diagnóstico de manejo de equipos, materiales e insumos, listo. Entonces, importante que siempre debemos utilizar los verbos en infinitivo. Juan, por favor, entonces diagnosticar el manejo, diagnosticar equipos, materiales o insumos de la empresa. O diagnosticar el manejo de equipos. Listo, pero siempre el verbo en infinitivo. Diseñar casos de uso para la identificación de necesidades de la empresa. Y el tercer objetivo, entonces, me decía Daniel, ¿qué sigue después de que ya tengo los casos de uso? Bueno, después de los casos de uso sería pues el diseño del software, ¿no? Vendría siendo el diseño del sistema, Okay. diseño detallado. Una maquetación, primero. Listo. Pero Bueno, entonces, dentro de la maquetación, ya iría, doctor. Sí, ya la maquetación sería como que lo que nos muestra cómo quedaría el software. Perfecto. Entonces, diseñar, bueno, busquémonos un sinónimo que se nos ajuste allí, ¿no? Desarrollar. Desarrollar. Desarrollar maqueta del software. Sí, la maquetación del software. Está bien. Ok. Desarrollar la maquetación del software. ¿Y qué tal un cuarto? Vamos a llegar a la implementación. Sí. Bueno. Por eso, se puede colocar ahí, desarrollar la maquetación e implementación del software. Bueno, Pero entonces, antes de la implementación vendría siendo como las pruebas del software, o sea, para identificar si hay errores o corregir las fallas que pueda tener, no. ¿pero eso es antes del desarrollo o eso es después del desarrollo? Después del desarrollo. Ok, perfecto. Sí, Entonces, porque si no se ha desarrollado, no se puede hacer pruebas. Por eso. Okay, Como por ella eso. había dicho que hiciéramos más objetivos para agregar después del desarrollo. Ok, entonces número 4. Ajá, bueno, entonces el desarrollo va primero, el desarrollo. Y ya el objetivo. Número 4 sería ejecutar pruebas. Objetivo 4.
No va a ser. Ejecutar pruebas. Sí, sí baja. Dale Enter. Qué raro. Bueno, entonces usted ya lo organiza. Póngalo allí en negrita para que se le pueda distinguir. El 4 dijimos que era qué, Daniel. Desarrollar pruebas. Ah, no, ejecutar pruebas. Ejecutar pruebas, sí. Daniel, ¿ejecutar pruebas de qué? Las pruebas, pruebas de integración, de rendimiento, de aceptación. O sea, las pruebas son lo que se hace antes de entregarle el software al cliente. Claro, para hacen ver las que todo pruebas. esté funcionando de manera Que todo correcta. esté funcionando. Entonces, ejecutar pruebas de funcionamiento de software. Y ahí está. Ahí queda perfecto. Porque usted allí con la ejecución de las pruebas, usted determina si hay errores, harías como si fuera un ciclo PHVA, entrarías como a hacer las mejoras que fueran del caso para poder visualizar que el software realmente funciona como se espera y poder entregar un producto confiable al cliente. Hacer pues, perfecto, listo. Entonces, cuando ya tenemos aquí en la siguiente columna, actividades para lograr el objetivo. Para cada uno de esos objetivos se van a requerir unas actividades, ¿no? Entonces, uno a uno, diagnosticar equipos, materiales e insumos que la empresa utiliza. Entonces, para ese primer objetivo, actividad, ¿cómo van a lograr ese objetivo? Se ejecutará recorridos de observación por la empresa o a través de una lista de chequeo se realizará inspección de cada una de las áreas de la empresa donde se levantará la información de insumos, materiales, equipos, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Describir cómo haría eso. Recursos para desarrollar la actividad, ¿qué vas a utilizar? Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos logísticos, físicos o materiales que usted va a utilizar en ese ejercicio. Ah, no, para ese diagnóstico voy a necesitar ayudas tecnológicas, entonces vamos a necesitar un PC o vamos a necesitar una laptop, vamos a utilizar también formatos de recolección de información, vamos a necesitar personal o recurso humano que se va a encargar de hacer la aplicación de ese instrumento. En los resultados, hacer una descripción muy breve de lo que se obtuvo o de lo que yo propuse en la actividad. Entonces, el resultado, información documentada de todos los equipos, materiales e insumos que tiene la empresa. El producto, un informe o ya un inventario como tal de todos esos equipos, materiales e insumos de la empresa. Y así vamos a hacer para los 4 objetivos específicos. ¿Queda claro allí, chicos? Sí, sí, señora. Ok. Sí, señora. Por favor, sube un poquito y por allá que tenemos más arribita, en la fila 12. Ay, bien raro, porque acá lo tengo en la 12 y allá lo teníamos en otra fila. En la 12 teníamos, justificación, correcto. Que es que justificación nos aparece 2 veces, entonces borramos esa justificación de la fila 12 y vamos a dejar solo la justificación que tenemos acá en la 26. La 26, correcto. Para no tenerlo 2 veces. Entonces, si quieres, copias toda esa información muy juiciosita que tienes allá y te la traes para acá, para la 26. Ahí quedó.
Bueno, perfecto. Listo. Entonces, cuando ya, ya tienes, bueno, le decía a los compañeros, es importante, muchachos, que revisemos en esa justificación. Entonces les decía, es justificar o indicar desde la parte social, económica, ambiental, tecnológica, tal vez política, por qué es importante realizar esta propuesta de investigación. Eso a quién va a beneficiar y cómo los va a beneficiar. Eso es lo que es la justificación. Normalmente para la justificación pues nos apoyamos en material documental que nos permite conocer de repente información de primera mano de esos beneficios. De repente nosotros los podemos describir así como un poquito más como lo que vemos pues en nuestro entorno, pero como es una investigación necesitamos darle a esto como un rigor científico, y ese rigor científico lo obtenemos cuando nosotros nos documentamos a través de diferentes elementos de búsqueda de información, documentos, artículos de investigación, libros, revistas, periódicos, tesis de grado, que hayan guardado relación de alguna manera con este trabajo que nosotros estamos desarrollando, y que de pronto sus argumentaciones nos sirvan a nosotros para afianzar o darle más peso a este proyecto que nosotros queremos desarrollar. Y obviamente, pues al hacer esas consultas en esas diferentes fuentes de información, llevar una relación de las mismas, que de hecho la debemos digitalizar en la parte de etapa 2 de este formato, para que lo tengan allí en cuenta, chicos. La ejecución. Sí, señor. O sea, ya hay dos. Mira el punto 2, que es etapa de ejecución. Eso. Mire que ahí está, propuesta de investigación formativa, y entonces allí tienes fecha de consulta, base de datos, términos de búsqueda, recurso web utilizado, palabras clave, contenido y un breve resumen. Entonces, precisamente en este ítem es donde nosotros vamos a llevar esa relación de todos los materiales que consultamos. La fecha, si fue una base de datos, utilizamos las bases de datos de Biblioteca Sena. Perfecto. Entonces, colocar el nombre de la base de datos. ¿Qué términos utilizamos para la búsqueda? Es que utilizamos el término operaciones, utilizamos el término inventario, como las palabras así más relevantes, ¿no? Recurso web, la URL, donde encontramos la información, libro, revista, periódico, etcétera. Palabras clave, ¿cuáles serían, además de los términos de búsqueda, palabras clave que se relacionan directamente con la búsqueda que utilizamos? De repente podrían ser algunas también de las mismas que se utilizaron en los términos de búsqueda. En contenido, hacer una breve descripción de ese documento, libro, revista que consulté, que trataba. Es una descripción breve, al igual que el resumen. El contenido es más en términos generales de qué trata, y el resumen lo que a mí me sirvió como información de ese texto. En la fase, en la etapa 2.1, que es ejecución, si nosotros vamos a utilizar, chicos, para la recolección de información, etapa 2.1. Eso. Para la recolección de información, allá en la etapa de preparación, yo dije que iba a utilizar listas de chequeo. Eso es lo que voy a mencionar acá. Dije que iba a utilizar un cuestionario, entonces lo voy a relacionar acá. Dije que iba a aplicar una encuesta, lo voy a referenciar acá. Si yo utilizo un solo instrumento para recoger toda la información que necesito, entonces un solo instrumento. Si yo utilicé una encuesta y también utilicé una lista de chequeo y también utilicé una guía para hacer una observación directa, también utilicé un listado de preguntas para una entrevista, cada uno de ellos deberá llevar una hoja.
una hoja con esta información en la que yo voy a decir cuál fue la técnica utilizada. Ah, no, es que mi técnica fue observación directa. Tipo de instrumento, una guía o un formato de campo. Características, este formato de campo se diseñó con el fin de recoger información acerca de los materiales, insumos y equipos que están en uso en la empresa. Consta de 15 preguntas o de 15 ítems de evaluación, etcétera. ¿Quién lo elaboró? Lo elaboró Juan Miguel. Instrucciones, cómo se deberá utilizar ese instrumento. Y en la introducción, una breve descripción, descripción general de ese instrumento y su aplicación. Ya en el desarrollo del instrumento vamos a hacer la descripción, cómo fue que lo aplicamos. Si con ese instrumento que yo llamé lista de chequeo, entonces eso lo apliqué en cuántas áreas, secciones o divisiones de la empresa, o en una sola sección de la empresa, y se le aplicó a tantas personas al azar, se hizo por áreas, se hizo a personas. ¿Cómo se hizo esa aplicación del instrumento? Allí vamos. ¿Alguna duda hasta allí? Bueno, no. No. Bueno, Aquí, en la etapa no. 3, listo. En la etapa 3, que es procesamiento, análisis de los datos. Como nosotros aplicamos un instrumento, ese instrumento nos permitió recoger información que puede ser cualitativa o cuantitativa. Si las preguntas, si fueron preguntas de pronto abiertas y que solamente era conocer características, entonces serán cualitativas y eso nos permitió igual tener un resultado. Entonces son datos que analizamos. Si fueron preguntas que tenían varias opciones de respuesta y fueron 3 preguntas, y en esas 3 preguntas yo pude obtener unos datos que yo pude tabular para luego graficar. Entonces son unos datos cuantitativos que también me dan fe de qué es lo que está sucediendo en la empresa. Entonces en el análisis de datos yo voy a decir qué fue lo que encontré cuando apliqué el instrumento. Entonces, si yo apliqué el instrumento que era un cuestionario para conocer el diagnóstico de equipos, materiales e insumos en uso en la empresa, entonces en ese análisis de datos yo deberé explicar. Al aplicar el instrumento se encontró que tenemos 5 equipos de cómputo, que tenemos tantos elementos en materiales y tantos en insumos. Ese es el análisis de datos. ¿Qué encontramos? Si yo apliqué un cuestionario y entonces en mi cuestionario yo pregunté, ¿usted utiliza, sí, usted sus datos los lleva en equipos de cómputo o lo lleva de forma manual? Entonces tengo 2 opciones de respuesta y de todos mis empleados el 20% dijo que llevaba la información de forma manual de los inventarios y el 90% restante dijo que los llevaba de forma digital. Entonces ya yo puedo hacer, ¿cierto?, una grafiquita de ellos y eso es lo que yo voy a decir en el análisis. ¿Qué porcentaje lo está llevando digital y qué porcentaje lo está llevando a mano? Eso es todo lo que hago en el análisis de los datos. Ya en el resultado interpretación, entonces voy a explicar eso qué significa. ¿Qué significa que los empleados estén llevando la mayoría, la información de inventarios de forma digital y que todavía tengamos un porcentaje bajito que lo lleva de forma manual? Eso representa pérdidas para la empresa, o bueno, en el caso contrario, ¿no? Digamos que fue el caso contrario, que el 90% lo lleva manual o no existe un sistema para llevar el inventario y el menor porcentaje lo está llevando digital, acarreando problemas relacionados entonces con el desconocimiento de las operaciones y de los materiales, equipos e insumos. Eso es lo que digo en el resultado e interpretación de los datos. Ya en las conclusiones,
voy a indicar ya es el beneficio del software. Bueno, al implementar este tipo de software, entonces permitirá que la empresa pueda llevar un mejor manejo de sus operaciones, disminuir las pérdidas, y se pueden ampliar estos prototipos para ser implementados por diferentes tipos de empresas. Y de pronto, ¿qué faltaría por investigar? A veces también nos puede quedar en la conclusión. De repente ustedes alcanzaron a trabajar apenas hasta el diseño, no implementaron ni evaluaron. Entonces, en las conclusiones es importante realizar entonces la evaluación del software para verificar su confiabilidad y eficiencia. Y ya serían las conclusiones. Bueno, Bueno, mis muchachos, no que sé, trabajar alguna todavía. inquietud. Sí, toca trabajar otro poquito. No sé si, Daniel, ¿alguna inquietud? No, realmente no, instructora. Ok. Yo creo que tienen ustedes información allí, ya es como aterrizarla al formato, porque de acuerdo a lo que me leyó Juan al principio, pues tienen conocimiento de cuál es el problema, ya quedaron claros cuáles van a ser los objetivos, entonces básicamente es ir desarrollando cada uno de los ítems que están en el formato, y para ello se pueden apoyar también en la guía de aprendizaje Juan y Daniel, donde en la página número 10 y 11 encontramos la descripción de todas las variables que se evalúan en el formato y que les permitirán a ustedes completar también la propuesta de investigación. Ese es un insumo también muy valioso. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud. Bueno, usted decía que en la página 10 y 11, pero ¿de qué documento es? Que no me acuerdo. De la No, guía, Juan Miguel, de la guía de aprendizaje. ya. Que no lo había escuchado. ¿Necesitan que se las comparta nuevamente? Yo creo que la tengo aquí. Es la de fase 5, no, nosotros la tenemos. Sí, claro. Sí. Bueno, sí. Yo sé, sí, incluso se las compartí también en la sesión anterior, pero si requieren. Ajá. Sí, la No, sí, aquí la tenemos. Sí, ok. Está perfecto. Listo, muchas gracias entonces. Bueno, Juan, a ustedes muchas gracias. Espero Muchas que todo gracias. vaya bien y que estas empresas queden muy satisfechas con de pronto con el suministro por parte de ustedes de estos insumos, que me parecen de valiosa relevancia pues para el funcionamiento de las empresas. Es que hoy por hoy definitivamente es necesario tener este proceso de digitalización de la información. Y aparte que sea segura, ¿no, Daniel? Claro que sí. Exactamente, que sea seguro y que lo hagan también, porque de nada sirve tener un software, pues si no se va a usar, porque el hecho de tener un software, eso es un trabajo grande que conlleva hacer un software. Y de repente, disculpe Juan, de repente implicó también un costo para la empresa, ¿no? Porque Exactamente, es de correcto. repente ustedes lo podrían trabajar, bueno, es que es un trabajo, es un proyecto, hace parte del proyecto formativo y nosotros ya lo podríamos entregar como un insumo para la empresa porque es un proyecto formativo. Sin embargo, si lo miráramos como una empresa que va a contratar los servicios ya de ustedes a nivel profesional en el futuro, entonces eso generaría un costo, ¿no? Y de hecho, aunque ustedes lo entregaran como un proyecto formativo, eso también generaría un costo en el uso y mantenimiento del software, porque eso también requiere mantenimiento, ¿cierto? Así es. Ok, entonces eso que ustedes dicen es muy importante, adquirirlo, usarlo correctamente y que se garantice por parte de los proveedores la seguridad en el manejo de la información que va a haber allí, que de hecho ese es un punto muy crítico hoy por hoy. Y si ven ustedes, por ejemplo, los casos que suceden con algunas empresas que a veces pierden información porque los software fallan, porque llegan los hackers, bueno, por una cantidad de cosas que de repente ustedes desde su ejercicio profesional son los que deben prever, ¿no? Para que la empresa pueda estar tranquila a la hora de
de guardar información de cualquier tipo. Inventarios, bases de datos, toda la información que sea relevante para la ejecución de las actividades de la empresa. Es correcto, sí, señora. Así es. Bueno, muchachos, si no hay ninguna otra inquietud, yo creo que hemos terminado. No sé qué grupo falta. No sé si hay más, ¿Será que ya pero no hay más? porque dice grupo 4 y 5, pero no sé si hay gente. Pues no han entrado nadie, no sé. Juan, sí, no ha entrado nadie más. Juan, yo tengo una duda con eso. De repente, Lo que pasa es que finalmente, ¿cuántos compañeritos son? eso le iba a decir. O sea, en realidad, los que nos reunimos aquí, los que siempre estamos en clase, somos aproximadamente unos 10 personas. Entonces, la verdad, no creo que haya más grupos. Porque si mira que estos están de 4 y hay uno creo que tiene 5, yo creo que ya estamos todos, porque en realidad lo que siempre estamos en reuniones, cuando mucho, 10 personas. Ok, confírmame entonces lo siguiente. Juan Camilo, Didier, Gabriel y Juan Mateo están. Sí, ¿Sí? Perfecto. Fray Alberto, Daniel Alejandro, Juan Miguel Hernández y Humberto Jaraba eso somos están. nosotros. Somos nosotros, correcto. Juan Diego Ortega, Adriana Lucía y Keiner Roldán. Ese es otro grupo. Ese es otro grupo. Ellos fueron los primeros, ¿no? Sí, sí, señor, el grupo de Ellos fueron los Adriana. primeros. Ok. Está bien. Y Sandro de Jesús, Mayudí Selena y Pablo César. Pues yo ellos nunca, no, o sea, no sé, no los he visto Sí, en nada. eso No, nunca lo he escuchado. pero es que Mayudi se salió hace mucho rato. Mayudi se salió el año pasado. Ah, Y que yo sepa, Sandro, pues tampoco está como asistiendo, o sea, ellos no están asistiendo a ok. las clases tampoco. Bueno, entonces ya yo con ese dato pues le comento a la instructora para que ella ya haga la revisión de ese tema de la inasistencia con ellos. Listo, pero entonces los anteriores y todos los que te mencioné. Sí, Ok. lo que mencionó antes de eso, Anteriormente, sí. a excepción de esos últimos 3, sí se reúnen. Perfecto, listo. Está muy bien. Bueno, Juan y Daniel, muchísimas gracias por todo. Listo. Muchas gracias a usted, Que instructora. estén muy bien, quedamos entonces atentos pues a la fecha de entrega. Habíamos dicho que la entrega de esta evidencia es para él. Ahí viene. Espérenme aquí, yo Eso la le tengo. Juan, como que se le va la señal. No, yo había apagado el micrófono. Ah, ok. Listo. Juan, habíamos quedado 1 de junio la programación virtual y quedamos, la fecha de entrega es para el 15, ¿cierto? Para la otra semana. Quedamos para el jueves 15 la entrega, ¿cierto? Sí, creo que era para el 15 la entrega. Sí, sí, señor. Habíamos hablado para el 15. 15. Sí, bueno. Espero que todo vaya bien. Dijimos que fuera un mesecito para que tuvieran tiempo para poder desarrollar las actividades. Y consultar porque siempre deben leer, escribir, revisen la coherencia. De pronto los tipsitos que les mencionaba yo el día que hicimos al final, importante que lo recuerden. Bueno, como tal vez van a observar los otros compañeros la grabación, entonces importante cuidar la ortografía, es importante revisar la coherencia de ideas. Chicos, a veces escribimos, pero no revisamos de pronto, ay, esta idea sí me quedó, si es coherente, si es lógica, si es clara. Es importante revisar esa parte.
¿no? Recordemos que otros nos van a leer. Entonces, yo soy, como escritor, el que tengo la responsabilidad de darme a entender. Por lo tanto, debo utilizar el lenguaje claro, el lenguaje técnico correcto y también revisar que esas ideas sean coherentes. De allí la importancia del trabajo en equipo en el sentido de, como es en equipo, aunque nos designemos tareas, todos debemos ser proactivos y estamos llamados a la revisión minuciosa de lo que se va a entregar antes de entregarlo. No que porque, yo confío en Juan, él siempre es muy juicioso y él escribe muy bien. Hacele, Juan, que así como vos lo hiciste está bien. No, es importante respetando y confiando en Juan, ¿no? Confiamos en Juan, confiamos en su trabajo, en su responsabilidad, en sus aptitudes, pero es importante que le demos una checada, ¿no? Como actores activos también de la ejecución de esa evidencia para posiblemente hacer, digamos que no es porque encontremos errores, sino porque podemos hacer observaciones para la mejora, que enriquezcan el trabajo y que nos ayuden a presentar una muy buena evidencia o una evidencia de muy buena calidad. Listo. Muchísimas gracias entonces, muchachos. Que tengan una bendecida noche de descanso. Quedo atenta si hay inquietudes y bueno, hasta luego. Listo, muchas gracias. Que tenga buena noche usted también. Bueno, pues Muchas gracias, hasta que tenga luego. buena noche, instructora. Gracias a ustedes también, jóvenes. Hasta luego. Amiguita, bien, llegaron 3 grupos. Llegaron 3 grupos y con Juan Miguel hice una especie de check de asistencia. Y él me... Qué pena que me entró una llamada y se me interrumpió el mensaje. Te decía que muy bien, que llegaron 3 grupos, que con Juan Miguel hice un check de asistencia y me indica que los que aparecen como integrantes del grupo 4, que son Sandro de Jesús Areiza Román, Mayudis Elena Correa Hernández y Pablo César Quintero Ortiz, ya no están en formación, que dejaron de asistir hace algún tiempo. Entonces, no sé, para que usted tenga allí como esa información en el radar. Entonces, básicamente solo son 3 equipos. Bueno, mi niña, muchísimas gracias. Pues estuvo todo bien, gracias a Dios. Llegaron, bueno, se les apoyó allí en la retroalimentación. Esperemos que les vaya muy bien pues en la entrega de su evidencia. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Que tengas una muy bendecida noche. Muy amable por todo. Descansa.
Qué pena que me entró una llamada y se me interrumpió el mensaje. Te decía que muy bien, que llegaron 3 grupos, que con Juan Miguel hice un check de asistencia y me indica que los que aparecen como integrantes del grupo 4, que son Sandro de Jesús Areiza Román, Mayudis Elena Correa Hernández y Pablo César Quintero Ortiz, ya no están en formación, que dejaron de asistir hace algún tiempo. Entonces, no sé, para que usted tenga allí como esa información en el radar. Entonces, básicamente solo son 3 equipos. Bueno, mi niña, muchísimas gracias. Pues estuvo todo bien, gracias a Dios. Llegaron, bueno, se les apoyó allí en la retroalimentación. Esperemos que les vaya muy bien pues en la entrega de su evidencia. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Que tengas una muy bendecida noche.